Creo que así eran, no sé si había otro o no me acuerdo bien cómo era. Entonces, había una prueba, creo que era más grande esto. Sí, esta aquí tenía otro puente, era bastante grande y aquí tenía otro puente. Y estas eran unas islas, estas dos eran islas. Entonces, había una duda, no tenían televisión, no tenían radio, no tenían nada. Había una duda entre los habitantes de que si era posible recorrer todos los puentes sin volver a pasar dos veces por el mismo. Entonces, pues no podían. Y así que el rey de esa ciudad que actualmente es Prusia, o se llamó Prusia después, eh, el rey de esta ciudad, o el rey de Prusia que abarcaba esta ciudad, le escribió a Euler una carta pidiéndole que resolviera el problema. Euler lo resuelve y lo generaliza y presenta esta teoría de grafos. Más o menos, ¿qué serán? Kirchhoff nació en 1824. Euler desarrolla la teoría de grafos más o menos como en 1836. Entonces Kirchhoff tendría alrededor de 15, 16, ¿no? ¿Qué serían? 11, 12 años cuando Euler da su teoría de grafos. No sé en qué año más o menos Kirchhoff presenta sus leyes o sus análisis, ¿no? Pero es a partir del trabajo de Euler que Kirchhoff desarrolla estas leyes, ¿no? Existen dos, les decía, la ley de voltaje y la ley de corrientes. La ley de voltaje de Kirchhoff lo que dice es que la suma de todas las caídas de voltaje en una trayectoria cerrada es igual al voltaje total de la fuente. Esta es una trayectoria cerrada de corriente. ¿Ok? Esta es una trayectoria, es un lazo cerrado. ¿Ok? Se le llama trayectoria o lazo. Los lazos hay abiertos y cerrados. Para el caso de circuitos eléctricos nos interesan aquellos lazos que son cerrados. Entonces, esta ley dice que el voltaje aquí es igual al voltaje que debe aquí más y más este. De tal manera que si lo sumas el BS más el B1 más el B2 más el B3, esto debe ser igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que dice la ley. Entonces dice que la suma algebraica de todos los voltajes en una trayectoria única debe ser 0. ¿Ok? Y eso ya lo hemos visto, ¿no? Porque sabemos que el BS menos, digamos que aquí es el B1 y el B2, menos B1 menos B2 es igual a 0. O que el BS tiene que ser igual a estos dos voltajes que están aquí. Vamos a irnos a un circuito. Nos dicen determinar el voltaje de la fuente donde se dan esta caída de voltaje. No sabemos cuál es el voltaje de la fuente, pero pudimos medir el voltaje en la resistencia 1 y el voltaje en la resistencia 2. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar la trayectoria. Vamos, la trayectoria de la corriente es esta. Entonces, aquí tenemos la polarización de los voltajes. Cuando nos midieron los voltajes, nos dieron sus polaridades. Entonces, si analizamos por dónde entra la corriente, aquí sería menos BS. ¿Ok? Viene por aquí y se toma el signo menos. Luego aquí entra al signo más primero, entonces más 5 volt. Y luego continúa por acá y entra primero por el más 10 volt. Y esto vuelve otra vez a 0. Esta es nuestra referencia. Y esto va a ser igual a 0. Entonces el BS
va a ser igual a 5 más 10, serían 15 volts. Entonces, eso es lo que nos permite hacer la ley de voltajes de Kirchhoff, sumar voltajes para determinar el voltaje que nos falta. Sabemos que la suma de voltajes en un lazo pues debe ser 0. ¿Sí? Aquí tenemos otro circuito. Igual que hace un momento, vamos a ver la trayectoria. La trayectoria de la corriente va a ser así. Yo la pudiera poner al revés, no pasa nada. Me debe salir lo mismo, pero por convención siempre se agarra en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, si tuviéramos, digamos, aquí un lazo, aquí, así, no. Si tuviéramos aquí otro lazo y luego aquí una fuente, aquí una resistencia. Aquí tenemos dos lazos, entonces por convención, así agarrar las corrientes. Esta sería la corriente 1 y esta sería la corriente 2. ¿Ok? Estamos analizando los caminos de la corriente y estamos determinando voltajes. ¿Ok? Entonces, aquí la corriente entra por el positivo en esta fuente. Entonces tenemos más 15 volts. Y en esta fuente entra por el negativo primero. ¿Ok? Pues tenemos menos 50 volts. Luego llegamos a esta fuente y entramos por el positivo. Entonces serían más 12 volts. Llegamos a esta otra fuente y también está en el positivo, sería más 6 volts. Y llegamos a esta fuente que sería más B3 y todo esto tiene que ser igual a 0 porque llegamos a este punto. Aquí iniciamos nuestro conteo. ¿Ok? Aquí esta es nuestra referencia. Esta sería nuestra tierra porque ahí iniciamos a contar. Ahora, ¿cuánto nos va a dar esto? Es 15 menos 50 es menos 35, más 12 son 23, menos 23, más 6 serían menos 17. Entonces aquí me daría menos 17 volts más B3 sería igual a 0. Entonces, por lo tanto, B3 sería igual a 17 volts. Entonces, el voltaje que tendríamos aquí tiene que ser 17 volts para que la suma de las caídas de voltaje en esta trayectoria sea 0. ¿Ok? Profe, Mande. y no importa dónde empiezo a contar, o sea, dónde pongo ahí la conexión con la Tierra. No, pudieras empezar aquí. Si empiezas a contar aquí, no se confundan eso con la conexión a tierra. La conexión a tierra se las va a indicar el circuito en muchas veces y en otras no. Tú puedes escoger dónde está en este caso. Pudieras decir que aquí tú inicias tu análisis. Y si este es tu primer, aquí vas a agarrar más 12 y luego aquí vas a agarrar más 6. Aquí tienes más B3, luego aquí tienes más 15 y luego aquí tienes menos 50 y aquí volviste a este punto. Entonces ahí terminaste tu lazo y es igual a 0. Y si comparas a esto, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Es el punto donde tú iniciaste a contar. Ahí tienes que volver a terminar. Donde te indiquen en qué parte está la tierra, pues ya depende del circuito. Aquí podrían haberte puesto la tierra aquí y no va a pasar nada. O sea, el análisis va a seguir siendo el mismo. ¿Okay? Oh, gracias. Bueno, aquí ya terminamos en este. Aquí tenemos otro ejercicio. Dice, encuentre el valor de la resistencia R4. Ok, tenemos sabemos que por aquí circula una sola corriente y ya nos la están dando. Ok, entonces sabemos que aquí tenemos el BS
va a ser menos BS aquí. Aquí viene la corriente y se encuentra el menos BS. Luego aquí viene la corriente y se encuentra más el voltaje en la resistencia 1. Viene aquí la corriente y se encuentra con el voltaje en la resistencia 2. Sigue aquí su camino en la corriente y se encuentra con el voltaje en la resistencia 3. Y luego sigue su camino y se encuentra con el voltaje en la resistencia 4. Y toda esta sumatoria debe ser igual a 0, ¿ok? Porque aquí volvemos a llegar al mismo punto. Tengo menos BS, bueno, antes de sustituir, bueno, menos BS, aquí sabemos por la ley de Ohm que voltaje es igual a I por R. Entonces aquí tengo menos BS más la corriente, que es la misma en todo el circuito, por la resistencia 1, por R1. Esto me va a dar el voltaje en V1, ¿ok? Más la corriente, que es la misma que pasa por aquí, es la misma que pasa por aquí. Entonces, por la resistencia R2, más la misma corriente por la resistencia R3, más B4. Aquí no necesito poner, y por R no sé cuál es el valor de resistencia, entonces no voy. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces tengo que, puedo despejar de aquí B4. B4, este va a pasar como positivo, menos I por R1, menos I por R2, menos I por R3. Y de hecho puedo factorizar I, ¿no? B4 va a ser igual a BS menos I por R1 más R2 más R3, ¿no? Y ahora sí, el voltaje en la resistencia 4 va a ser igual a 100 volt menos la corriente. La corriente son 200 miliamperes. Como son miliamperes, aquí es por 10 a la menos 3, que multiplica a R1, que son 10 ohm, más R2, que son 47 ohm, más R3, que son 100 ohm. Okay, entonces el voltaje en la resistencia 4 serían 100 menos 200 exponente a la menos 3, que multiplica por 10 más 47 más 100. Aquí tendríamos 68.6 volts. Ese es el voltaje que hay aquí. El B4. Entonces, si ya tengo voltaje, ¿cuál será la resistencia? Porque ya sé cuál es la corriente que pasa por aquí. Y ya sé el voltaje. Entonces, de aquí puedo despejar resistencia, ¿no? La resistencia va a ser igual al voltaje entre la corriente. Tengo 68.6 volts entre la corriente, que era 200 miliamperes. Entonces 68 entre 200 exponente a la menos 3. Tengo que la resistencia es de 343 ohm. Entonces encontré el valor de la resistencia de un método más sencillo que si hubiera utilizado la ley de Ohm. ¿Okay? Única, exclusivamente la ley de Ohm como lo habíamos venido haciendo. Aquí, bueno, aquí tengo otro. ¿Qué pasa? ¿Qué son los divisores de voltaje? O sea, este voltaje que está aquí se va a dividir en dos, en V1 y en V2. Entonces, ¿cómo obtengo el valor de voltaje que hay en V1 y cómo tengo el valor de voltaje en V2? Ah, bueno, si yo quiero conocer, yo sé que por aquí pasa una sola corriente y yo sé que BS
va a ser igual a esa I por la resistencia equivalente. ¿Ok? Entonces, la corriente que circula por esta malla va a ser igual a BS entre la resistencia equivalente. Entonces, y la resistencia equivalente para este circuito, como estas dos resistencias están en serie, va a ser R1 más R2. Ahora, si ya sé el valor de la corriente que pasa por aquí, entonces el voltaje en 1 va a ser la corriente por la resistencia 1. Y este valor de corriente es esto que está aquí. Entonces va a ser BS entre R1 más R2 que multiplica a R1. Si reescribo esto, voy a poner R1 sobre R2 más R1 por BS. ¿Okay? Y este es un divisor de voltaje. Lo mismo va a suceder para el voltaje en 2. Voy a multiplicar la corriente que pasa por aquí, que es igual a esto, por la resistencia R2. Entonces aquí tendría BS entre R1 más R2 por R2. Y esto sería igual a R2 sobre R1 más R2 por BS. Ok, entonces estoy multiplicando aquí la corriente por la resistencia. Y eso es un divisor de voltaje, ¿no? Entonces, generalizando esto para muchas resistencias, pues tendría esta fórmula. Que aquí es el voltaje en la resistencia. Si aquí es en 2, pues esta sería la resistencia en 2. ¿Ok? Si quisiera saber el voltaje en la resistencia 3, pues aquí tendría que poner el voltaje en 3, la resistencia en 3, porque la resistencia total no va a cambiar. ¿Ok? Sí, sí está claro cómo usar esta fórmula. Esta es para divisores de voltaje. Aquí ya tenemos un ejemplo con números. Entonces nos piden determinar el voltaje en B1 y en B2. Pues el voltaje en B1 va a ser igual a R1 sobre R1 más R2 por el voltaje que yo tengo en la entrada. Ok, esta es la fórmula que tengo para divisor de voltaje. Entonces R1 son 100 ohm sobre 100 ohm más R2 que son 56 ohm. Y esto lo voy a multiplicar por 10 volts. Entonces B1, ¿cuánto les da ahí? Serían 1000 entre 6.41. 6.41 volt. Entonces aquí tenemos que esto 6.41 volt. Entonces, por diferencia de voltaje, podemos sacar que B2 va a ser igual a 10 menos 6.41. Y esto nos daría 10 menos 3.59. 3.59 volt. Pero también lo podemos sacar usando el divisor de voltaje. Aquí sería R2. Me interesa el voltaje en R2 sobre R1 más R2 por BS. Entonces R2 son 56 sobre 100 más 56 por 10 volt. 10 volt es el BS que tengo aquí. Entonces B2 va a ser igual a 56 entre por 10. Serían 3.59, ya redondeándolo, ¿no? Aquí es 59. 59 volts. Entonces se cumple esto y podemos, y además si sumamos esto más esto, nos tiene que dar esto. Entonces también se cumple la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No.
Mande. Pues vamos a suponer que tú tienes esto, ¿sí? Y te piden calcular el voltaje que hay en estos dos, entre estos dos, aquí. Pues esto es un divisor de voltaje. Vas a sacar la resistencia total del circuito, porque por aquí va a pasar una corriente, ¿ok? Y al hacer tú una resistencia equivalente, esta sería una resistencia equivalente de esas dos, pues va a pasar la misma corriente por aquí. Entonces, la resistencia equivalente esa, pues y aquí sería R, aquí sería el voltaje BS. Pues el voltaje B, este que estás buscando, pues sería igual a esa resistencia equivalente entre R más la resistencia equivalente por el BS que tienes aquí. Oh, ok. Bueno, aquí tenemos otro. Dice, calcule la caída de voltaje a través de cada resistor. Entonces sabemos que por aquí circula una sola corriente. ¿Ok? Profe, en el anterior Mande. estaba dividiendo voltaje, ¿no? ¿Estaba qué? Dividiendo voltaje para ambas resistencias. ¿Dónde dividí voltaje? No entiendo. No. Ah, no hizo eso, no hizo. Perdón. Ok. Bueno, aquí tenemos la misma trayectoria. Esto es como si estuviera aquí pegado, ¿no? O sea, es como si este cable estuviera aquí, acá. Nada más que lo dibujan así para no sé. Entonces, la corriente que circula por aquí, que está ahí, es la misma que viene por acá. Y es la misma que pasa por las tres resistencias. Entonces necesitamos sacar la resistencia equivalente del circuito, que sería a R1 más R2 más R3. Pues aquí serían 100 más 220 más 680. Entonces estos serían 700, 900, 1000 ohm, o lo que es lo mismo igual a 1 kilo ohm. ¿Okay? Esa sería la resistencia equivalente del circuito. Entonces el voltaje 1 sería igual a R1 sobre la resistencia equivalente por el BS. Entonces R1 son 100 ohm sobre 1 kilo ohm por 10 volts. Y serían ohm y esto serían ohm. Entonces serían 100. Bueno, sería 1000 entre 1000. Aquí me daría 1 ampere. Perdón, 1 volt. Aquí tendría 1 volt. 1 volt nada más. Ese es el voltaje que tendría aquí, 1 volt. Ahora, ¿qué voltaje voy a tener aquí en B2? Pues voy a multiplicar resistencia R2 por la resistencia equivalente por BS. Acuérdense que esta parte que está aquí representa la corriente que viene por el circuito. ¿Ok? La I del circuito es igual al BS entre la resistencia equivalente. Entonces estoy multiplicando corriente por resistencia y me da el voltaje. Entonces aquí también voy a multiplicar corriente por esta resistencia que está aquí y me va a dar el voltaje entre estos dos extremos. Entonces aquí sería igual a R2 es de 220 ohm sobre 1 kilo ohm por 10 volts.
Entonces, 200, 2200 entre 1000. Y aquí serían 2.2 volt. Ahora, 2.2 volt. Como ya tenemos este voltaje y nada más nos falta determinar este, B3 podemos decir, B3 va a ser igual a estos 10 volt menos 1 volt menos 2 volt. Y esto debe ser igual a 7 volt. Ese es el voltaje que vamos a tener aquí en B3. Entonces, B3 va a ser igual a R3. No, no son 7, ¿no? Aquí puse, son 2.2 volt. Aquí son 2.2 volt. Entonces, el voltaje en B3 sería 10 menos 1 menos 2.2. Serían 6.8 volt. Ese sería el voltaje en B3, el que hay aquí. Entonces vamos a comprobarlo. La resistencia equivalente por Bs. La resistencia es de 680 ohm. Lo vamos a dividir entre 1 kilo ohm y lo vamos a multiplicar por 10 volt. Acuérdense que esta parte que está aquí es la corriente, ¿no? Y lo estamos multiplicando por la resistencia. Entonces aquí nos da 6800 entre 1000. Son 6.8. Entonces se cumple, ¿no? Se cumple esto. Y si sumamos además esto, más esto, más esto, me tiene que dar los 10 volt que tengo aquí. Entonces el análisis de esto pues se vuelve más fácil, ¿no? Esa es la ventaja de usar las leyes de Kirchhoff. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí nos están preguntando cuáles son los voltajes que hay en cada una de estas resistencias. Lo mismo, sabemos que por aquí circula una sola corriente. ¿Ok? Entonces necesitamos calcular la resistencia equivalente, que sería a R1 más R2 más R3. En este caso sería 1 kilo ohm más 8.2 kilo ohm más 3.3 kilo ohm. Entonces esto sería igual a ¿qué? 8.2 más 3.3 más 1. Serían 12.5 kilo ohm. La corriente, como voltaje es igual a I por R, entonces la corriente total del circuito va a ser igual al voltaje Bs entre la resistencia equivalente. Entonces aquí sería 25 volts que tenemos de la fuente sobre 12.5 kilo ohm. Entonces 25 entre 12.12500 serían, ¿no? Entonces aquí serían 2 miliamperes o 2 por 10 a la menos 3. Eso es lo que les da aquí. Ahora ya tengo la corriente. O sea, la corriente es esto. Entonces lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, el voltaje entre A y B es igual a esta corriente por la resistencia. Si quisiera usar el divisor de voltaje, pues sería a R1 entre la resistencia equivalente por el Bs, que eso sería igual a multiplicar 2 miliamperes por R1 por 1 kilo ohm. Entonces 2 por 1000, .0, y si esto lo multiplico por 1000,
serían 2 volts. Ahora el voltaje entre B y C, pues ahora sería la resistencia 2 entre la resistencia equivalente por el BS, que es lo mismo multiplicar los dos mismos miliamperes por la resistencia esta que está aquí, 8.2. Por 8200. Y aquí serían 16.4 volts. A ver, así es 2. Y el voltaje entre C y D, pues si aquí son 25 volts, el voltaje entre C y D es igual a 25 menos 2 menos 16.4. Entonces, el voltaje entre estas dos terminales es el 25 menos, debe dar 6.6 volts. Entonces, debe ser aquí la resistencia 3, que vale 3.3, entre la resistencia equivalente por el BS. Esto va a ser igual a los 2 miliamperes que ya calculé. O sea, esto es 2 miliamperes, ¿no? Es lo que calculé aquí, BS. Que multiplica a R3 y R3 es 3.3 kilo ohm. Entonces 3.3 por 2, 6.6 volts. Y se cumple, ¿no? Esto que vi aquí. Entonces si sumo esto, más esto, más esto, me debe dar los 25 volts de la fuente. Entonces tengo un método de análisis mucho más rápido que utilizar solamente la ley de Ohm. Aquí hay otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el voltaje entre C y D? Ya lo contestamos. El voltaje entre B y D, pues sería la suma del voltaje que hay aquí entre B y C más el voltaje que hay entre C y D. Eso sería igual, por ejemplo, el voltaje entre B y D sería igual a la suma del voltaje que hay entre B y C más el voltaje que hay entre C y D. Ok, y estarían contestando esta y así cada una de ellas, B y C, entre A y C. Entre A y C sería la suma del voltaje entre A y B más B y C. Ok, ¿sí está claro esa parte? Sí. Si les preguntan el voltaje entre este punto y este, pues es sumar este voltaje más este voltaje, ¿no? Si les preguntan el voltaje que hay entre A y D, pues ese voltaje es igual al de la fuente o a la suma de esto más esto más esto. Ok, la corriente. Ok. Bueno, ahora vamos a seguir con la ley de corrientes de Kirchhoff. Ya vimos la ley de voltajes, ¿no? Dice que la suma de las caídas de tensiones en una trayectoria cerrada es igual a 0. Y ahora la ley de corrientes dice que las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. O sea, un nodo vamos a suponer que tenemos este circuito. Un nodo es este punto donde se conectan varios dispositivos. En este punto se conecta esta pila y se conectan los extremos de 3 resistencias. Ok, entonces la corriente de este circuito viene por aquí. Esta sería la I total. Pues aquí entra una corriente I, una corriente IT, y salen 3 corrientes. O sea, aquí llega IT a este punto y por acá sale I1.
y por acá sale I2 y por acá sale I3. Entonces IT debe ser igual a I1 más I2 más I3. También se podría decir que si yo tengo un nodo donde todas las corrientes entran, ¿ok? Se puede decir que la suma de todas las corrientes que entran debe ser igual a 0. Vamos a suponer que aquí entran 3 amperes, aquí entran 2, aquí entran 1. Entonces, ¿cuál debería ser la corriente en esta rama? Esto se llama rama. Para que la sumatoria sea 0. Aquí tengo 3 más 2 son 5, 6. Este debería de ser menos 6, ¿no? Debería de ser una corriente negativa. Significa que por aquí el sentido de esta flecha está contrario. ¿Ok? Entonces, o podía yo también decir que la suma de las corrientes en un nodo que salen, pues es igual a 0. Aquí es la sumatoria de todas las corrientes que salen, va a ser igual a 0. Si aquí sale una corriente de 3, aquí una de 4 y aquí una de 5, ¿cuál debe ser la corriente aquí? Pues serían 5 más 3 son 8, sería menos 12. Significa que aquí la corriente va en este sentido y es de 12 amperes. Entonces, son distintas formas de enunciar la misma ley. Vamos, aquí tenemos, ahora ya no vamos a analizar voltajes, vamos a analizar corrientes. Me piden, determine la corriente total que entra al nodo A, la corriente aquí, y la corriente total que sale del nodo B, o sea, esta. Entonces, bueno, aquí yo sé que esta corriente en el nodo A, aquí entra la I total, ¿no? Pero aquí, si se fijan, sale I2. Aquí sale I2 y es igual a 12 miliamperes. Y por aquí sale I1. E I1 es igual a 5 miliamperes. Entonces, IT debe ser igual a 12 miliamperes, perdón, más 5 miliamperes. Estos serían 17 miliamperes. Ok, y sabemos que esta corriente que entra al nodo A, pues es la misma que sale del nodo B. Entonces ya tenemos nuestro circuito resuelto. Aquí tenemos otro circuito. Y nos dicen, determine la corriente I2 que pasa por esta resistencia de aquí. Entonces hacemos lo mismo. Este es un nodo, acá tenemos otro nodo. Vamos a analizar aquí, porque aquí está entrando la corriente. Aquí tenemos el nodo que nos interesa analizar y tenemos una corriente de 100 miliamperes. Ok, aquí tenemos una corriente I1 que sale. I1 es igual a 30 miliamperes. Luego aquí tenemos la corriente que nos interesa conocer, I2. No sabemos cuál es esta corriente. Y aquí tenemos otra corriente, esta que viene para acá, que es I3. I3 es igual a 20 miliamperes. Entonces, sabemos que a esta le vamos a llamar IT. Que sabemos que la IT es igual, porque aquí todas están entrando, esta es la que está entrando, va a ser igual a I1 más I2 más I3, porque estas están saliendo, ¿no? Aquí están las flechitas que me indican que están saliendo.
Entonces, si la I total son 100 miliamperes, la I1 son 30 miliamperes, la I2 es la que no conozco y la I3 son 20 miliamperes. Entonces, de aquí nomás despejo I2. I2 sería igual a 100 miliamperes menos 30 miliamperes menos 20 miliamperes. Entonces, I2 va a ser igual a 50 miliamperes, ¿no? Entonces ya resolví el problema. Bueno, entonces, aquí, ¿dudas? Este es un análisis de nodos, ¿no? Estamos analizando nodos. ¿Qué sucede aquí en estos nodos? Este circuito tiene dos nodos. Hay dos lugares donde se juntan todos los dispositivos de este circuito. Entonces, este circuito tiene dos nodos. ¿Okay? Y en cuanto a trayectorias, este tiene una, dos, tres trayectorias. Y tiene tres mallas con tres trayectorias de corriente. ¿Ok? Y son tres mallas aquí. O también se les dice tres lazos de corriente, ¿no? Tres trayectorias. Esa terminología viene de esto, es un, ¿cómo se llama? Un grafo. ¿Okay? En teoría de grafos, esto sería un grafo. Entonces, aquí, siguiente. Aquí tenemos otro circuito. Dice, use la ley de Kirchhoff para calcular las corrientes medidas por los amperímetros A3 y A5. O sea, ¿qué están midiendo aquí los amperímetros? Los amperímetros son unos dispositivos para medir corriente y se conectan en serie. Entonces, aquí tengo en el punto X, aquí, en el nodo X, este circuito tiene muchos nodos. Aquí tiene un nodo. Bueno, no. El amperímetro no cuenta como parte del circuito. Entonces aquí tiene un nodo. Aquí tiene otro nodo. Y esto que está aquí es otro nodo. Tiene 1, 2, 3 nodos. ¿Okay? Entonces, el circuito sin los amperímetros es este. Aquí sería una resistencia. Aquí sería otra resistencia. Y aquí sería otra resistencia. Entonces, este circuito tiene un nodo aquí. Este es un nodo. Y aquí tiene otro nodo. Y tiene tres lazos de corriente o tres trayectorias de corriente. Tiene una I1, I2 y tiene una I3. Entonces, vamos a analizar aquí las corrientes. ¿Qué pasa en el nodo X? Aquí tenemos una corriente positiva de 5 miliamperes y sale una corriente que desconozco, ¿no?
una IX. Este es el nodo X y sale una corriente IX. Y por acá sale una corriente de 1.5 miliamperes. Entonces, si estas dos corrientes son la suma de estas dos me da esto, entonces la corriente IX o la corriente que viene hacia acá, IX va a ser igual a 5 miliamperes menos 1.5 miliamperes. ¿Sí están de acuerdo con eso? O sea, la corriente que entra aquí, que son 5, tiene que ser igual a la corriente que sale por aquí y a la corriente que sale por acá. ¿Ok? Entonces, si aquí entran 5 y por aquí se van 1.5, ¿cuánto se está yendo por este lado? Pues sería 5 menos 1.5, me daría 3.5 miliamperes. Ahora, ya tengo la corriente que está entrando al nodo Y. Aquí en el nodo Y están entrando pues 3.5 miliamperes. ¿Ok? Que sería la corriente X. ¿Qué está saliendo de aquí? Pues está saliendo una corriente que desconozco, que sería la corriente y está saliendo otra corriente de 1 miliamper. El amperímetro me está diciendo que por aquí se va 1 miliamper. Entonces, la corriente Y, pues va a ser 3.5 miliamper menos 1 miliamper. Entonces, me quedarían 2.5 miliamper. ¿Ok? Entonces, aquí tengo, si se fijan, aquí tengo 1.5, aquí tengo 1 y aquí tengo 2.5. Me dan los 5 miliamperes que están aquí, porque esta corriente viene para acá, esta viene para acá y esta viene para acá. O sea, este nodo aquí, esto que está aquí es un nodo. La tierra esta es un nodo, entonces tengo el nodo de tierra. Entonces, para arriba, bueno, esto no lo voy a poner. Este es el nodo de tierra. Para arriba tengo 5 miliamperes. Entonces, aquí estoy recibiendo la corriente de 1.5 miliamperes. Entrando a este nodo, también tengo la corriente de 1 miliamper. Y entrando a este nodo, que es el mismo, están juntos todos, también tengo esta resistencia, esta corriente que viene aquí, que es de 2.5. Entonces, 2.5 miliamperes. La suma de estas tres corrientes me dan los 5 miliamperes que tengo aquí. ¿Ok? Entonces, se cumple la ley de Kirchhoff. Bueno, la siguiente clase vamos a ver que al hacer los análisis usando las leyes de Kirchhoff, resultan en sistemas de ecuaciones lineales que va a depender del número del tamaño de la matriz, va a depender del número de nodos o de lazos que se tengan aquí o de trayectorias. Por ejemplo, en este análisis de nodos nos saldría un sistema de 2x2, pero si hiciéramos un análisis de mallas, nos saldría un sistema de 3x3. Eso es por la topología del circuito, o sea, la forma, la estructura que tiene el circuito. Entonces, la siguiente clase vamos a ver esto, lo que son análisis de mallas, para dar por terminado este tema, ¿no? Y continuar con circuitos RC, lo que son combinaciones de resistencias, capacitores y fuentes. Entonces, nos vemos la próxima clase. Dale. Nos Gracias, vemos, profe. profe. Gracias.
Nos vemos, hasta luego. ¿Qué grupos son? C3A.